Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de Japón, que tiene una civilización milenaria y es uno de los países más importantes de Asia. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Japón es un país de Asia Oriental que está compuesto por diversas islas, aproximadamente 6.852 o incluso más, pero las principales son Hokkaido al norte, Honshu en el centro, Shikoku al sur y Kyushu cerca de Corea. Estas cinco islas es lo que conocemos como Japón, y en ellas habita mayoritariamente la etnia Yamato, es decir, lo que entendemos como el pueblo japonés. En las otras islas habitan otras etnias no japonesas como tal, pero que hacen parte del país y de su cultura, como los Ainu, los Ryukyuenses, los Okinawenses, los Nipk y los Ulta. Todas estas etnias son descendientes de los pueblos prehistóricos de los paleoasiáticos, que habitaron aquellas islas en un pasado lejano, y que no son genéticamente iguales a los actuales japoneses o de otras zonas de Asia Oriental. En el caso de los Ulta, ellos habitan en la isla de Hokkaido al norte, pero tienen rasgos físicos caucásicos. Japón tiene una historiografía diferente a la occidental, porque no se divide en edades, sino en periodos o eras. Entre los años 50.000 y 30.000 a.C., Japón vivió la época paleolítica, que incluyó el fin de la última edad del hielo. Esta época es única en Japón porque los seres humanos fabricaron las herramientas de piedra más antiguas del mundo, y se cree que esto pasó porque Japón vivió una etapa cálida que permitió a los seres humanos fabricar herramientas de manera anticipada en comparación con otros grupos humanos que habitaban en otras regiones. El período Jōmon fue una etapa de Japón que abarcó del año 14.500 a.C. al 300 a.C. Jōmon fue una cultura que habitó todo el Japón moderno e incluso llegó más allá, hasta otras partes de Asia e incluso el continente americano, por medio del puente de Beringia que conectaba por hielo Asia y América. Estas personas se dedicaban a la caza, la pesca y fabricaron cerámica, que es de la más antigua del mundo. Más adelante se desarrolló la cultura Yayoi al sur de Japón y los Jōmon se quedaron al norte. Cabe destacar que los Jōmon fueron los primeros habitantes indígenas de Japón y su fisionomía era ligeramente distinta de los japoneses actuales. El período Yayoi fue una etapa de Japón entre el año 300 a.C. y el 250 después de Cristo. No se conoce el origen de esta cultura porque tiene influencias chinas y coreanas. En todo caso, desarrollaron la agricultura del arroz, armas de bronce y otros artefactos. La gente tenía tatuajes para diferenciar su clase social y se repartieron por el sur, el este y el centro de Japón. Por medio de la lucha o asimilación pacífica, se mezclaron con los Jōmon y comenzaron a aparecer individuos similares a los japoneses actuales. De esta época data la religión sintoísta, que es fundamental para la identidad cultural de Japón. Esta religión es animista
y se basa en la veneración de los kami, o deidades que existen en toda la naturaleza. Algunos kami habitan en un lugar particular y otros representan objetos naturales como Amaterasu, que es la diosa del sol. Según el sintoísmo, los dioses principales crearon el mundo a partir de un eje central que fue Japón, y allí se colocó el pilar del cielo que une el cielo y la tierra. Las prácticas religiosas comenzaron con los chamanes, y de ahí pasaron a los emperadores. Se argumenta que el emperador descendía de la diosa Amaterasu y las joyas reales provenían de los kami, lo cual legitimó su poder ante la gente y el pueblo practicaba también la religión, y así se mantiene hasta el día de hoy, a pesar de la llegada del budismo, el cual básicamente se mezcló con las prácticas sintoístas. El período Yamato abarcó el año 300 al 710 y se divide en dos etapas llamadas Kofun y Asuka. En esta época aparece la etnia Yamato, o japoneses como los conocemos. Esta fue una etapa importante porque Japón recibió la influencia china y coreana que trajo consigo el budismo, el confucianismo y el taoísmo. Todo esto hizo que las tribus japonesas se centralizaran, provocando su progreso gradual. En el período Kofun, las tribus se centralizaron y aparecen los clanes, que construyeron estructuras megalíticas en forma de ojos de cerradura. En el período Asuka aparece el Japón imperial mediante la centralización de clanes, siguiendo el ejemplo de los chinos y de los coreanos. De hecho, Japón tuvo vínculos muy cercanos con la Confederación Gaya y el reino de Baekje de Corea. En este tiempo, Japón fue llamado Gua en los documentos chinos, pero cuando la isla se centralizó, adoptó el nombre Nihon, equivalente a Nippon, y de ahí nos llega la palabra Japón. Hubo luchas entre los clanes sintoístas que apoyaban el budismo y hubo guerras que acabaron con la fusión de ambas religiones, y de paso el emperador adoptó el culto solar argumentando que descendía de Amaterasu, y así pasó a ser una figura divina. Aparte de esto, Japón desarrolló escritura mediante la aparición del kanji, hiragana y el katakana, que son sinogramas y silabarios. Se establecieron leyes y se crearon las bases de lo que más adelante serían los guerreros samurái. El período Hakuho fue una etapa que abarca de los años 621 y 702, en el cual Japón acabó con los clanes independientes y centralizó su gobierno al estilo de China. Se implementaron sistemas de leyes más rigurosos y Japón envió un ejército a Corea para apoyar al reino de Baekje. Japón fue derrotado y desde ese momento se practicaron las artes marciales y se estableció un ejército permanente. El período Nara abarcó de los años 710 y 794. En este tiempo la capital de Japón fue Nara, que se construyó siguiendo la arquitectura china. El país desarrolló literatura como el Kojiki, el Nihon Shoki o el Kaifusu. La corte imperial entró en conflicto con los clanes que apoyaban la influencia china y budista y los que se oponían, así que hubo varios emperadores y emperatrices destituidos. El país fue golpeado por la peste de viruela y cuando se recuperó, emprendió la conquista de Hokkaido, donde vivían los Emishi, que eran los descendientes de la cultura Jomon. Los japoneses conquistaron las islas del norte, pero fue gracias a los nobles
que eran terratenientes y que tenían su propio ejército. Fue en este punto que aparecieron los shogunes o generales y sus soldados se convirtieron en la clase samurái, que quiere decir servidor, la cual los separó de la nobleza y el campesinado. El período Eran abarcó de los años 794 y 1185, en que la capital de Japón fue Kioto. El dominio japonés sobre los emishi al norte del país era bastante débil y los clanes Fujiwara, Minamoto y Taira se disputaron el control de la corte. El emperador pasó a ser una figura cuyo poder se estaba perdiendo frente a estos clanes y la nueva aristocracia militar. En el campo cultural, Japón se distanció de China y realizó sus primeras obras literarias en su idioma. La pintura floreció y estableció sus bases que aún se mantienen hasta la actualidad en el arte japonés. Debido a la lucha entre los clanes por el dominio de la corte, aparecieron los terratenientes llamados shoen, que tenían sus guerreros samurái y practicaron la lucha para servir a los clanes que se disputaban el control de la corte. Con el paso del tiempo, esta clase militar se mezcló con esos clanes y fue escalando en el poder. Japón tuvo conflictos como la rebelión de Hogen, la rebelión Heiji y las guerras Genpei. Esta última fue brutal y se libró entre el clan Taira y Minamoto. También se comenzó a practicar el suicidio ritual seppuku o harakiri entre los clanes y los guerreros derrotados. Esta práctica se mantuvo vigente hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En esta época, los japoneses también definieron el estándar de la belleza, donde una buena persona no la determinaban sus acciones, sino su físico, incluyendo la práctica del oaguro, o el ennegrecer los dientes. El período Kamakura abarcó de los años 1185 y 1392 y fue el primer shogunato. A partir de entonces, los shogunes y los samuráis gobernaron Japón durante 700 años. Tras la guerra Genpei, Minamoto Yoritomo asumió el control de Japón y la capital se fijó en Kamakura. A partir de entonces, Japón tuvo dos estructuras políticas: una administración civil y religiosa por parte del emperador y otra feudal y militar por parte del shogun. Los shogunes tuvieron todo el poder real de Japón y el emperador quedó relegado a un papel religioso. No obstante, los shogunes nunca intentaron quitar al emperador por dos motivos. Primero, la autoridad del shogun dependía de la figura del emperador, así que la gente le obedecía al shogun porque el emperador así lo dictaminaba, más o menos parecido a la Europa medieval con la figura del Papa. Segundo, porque el emperador era descendiente de los dioses y matarlo sería una ofensa a la religión y la tradición, nuevamente parecido al Papa en Europa, cuya excomunión retiraba el poder a un rey. No obstante, la relación entre el emperador y el shogun era tensa. Los mongoles atacaron Japón en 1274 y 1281 desde Corea, siendo la primera vez que Japón luchaba contra extranjeros. La invasión fracasó por las tormentas que dañaron la flota enemiga, y esto dio origen a la leyenda del kamikaze o viento divino, según el cual Japón era favorecido por los dioses. Los ataques mongoles fortalecieron la posición del shogun y así aparece el concepto de Bushido
para los guerreros y nuevas escuelas budistas que se distanciaron de otras corrientes. Así que el budismo se japonizó, adoptando la cultura local. Los emperadores Go-Toba y Go-Daigo intentaron recuperar su poder en la guerra Hokyui y Nambokucho, las cuales perdieron. El periodo Muromachi abarcó de los años 1392 a 1573 y fue una época de contrastes porque por un lado fue bastante violenta y Japón estuvo dividida entre el emperador, el shogun y una nueva clase de ricos terratenientes llamados daimyo, que buscaron tomar el poder. Mientras que a nivel cultural e internacional, Japón vio el desarrollo de la literatura Go-Sans, la pintura a tinta Sumi-e, Suiboku, el teatro llamado No, la ceremonia del té conocida como Cha-no-yu y el desarrollo cerámico. A la par que llegaron los primeros europeos, que en orden fueron portugueses, holandeses, españoles e ingleses. Ellos introdujeron en Japón el cristianismo y las armas de fuego, que empezaron a ser desarrolladas por los japoneses y fueron usadas por los samuráis en sus enfrentamientos internos. El segundo shogunato fue establecido por Ashikaga Takauji, quien estableció una nueva corte imperial al norte. No obstante, el emperador Go-Daigo huyó al sur y así se establecieron dos cortes en Japón, una al norte y otra al sur. La lucha entre el emperador y el shogun permitió el ascenso de los ricos terratenientes daimyo, que como tal no eran de la nobleza ni tampoco eran militares. Sin embargo, con su riqueza podían armar grandes ejércitos samurái y gobernar sus feudos a su manera. Fue así que sucedió la guerra de Onin o la batalla de Nagashino. El periodo Azuchi-Momoyama abarcó el año 1573 y el 1600. En este tiempo, el segundo shogunato desapareció porque el daimyo Oda Nobunaga acabó con sus rivales y comenzó la unificación de las principales islas de Japón, haciéndolo con determinación y acabando a todos sus oponentes. Introdujo también una serie de reformas de la tierra y económicas cuyo poder está representado en el castillo Azuchi. No obstante, fue traicionado por sus generales y se suicidó dejándole el país a Toyotomi Hideyoshi. Este personaje venció a sus rivales y continuó con el plan de reunificación y reformas en Japón, construyendo el castillo Fushimi Momoyama. Para mantener ocupados a los daimios y samuráis, emprendió la conquista de China atacando a la dinastía Ming por Corea. Corea rechazó las demandas japonesas y entre 1592 y 1598 sucedieron las invasiones japonesas de Corea. Los japoneses tomaron Corea e intentaron invadir China desde Manchuria, pero los chinos y los coreanos resistieron y la flota coreana aplastó a la flota japonesa mediante el uso de los barcos tortuga y afectó a los suministros. Japón no pudo acabar la resistencia chino-coreana y se dedicó a saquear Corea hasta que se retiraron a Japón. El fracaso en Corea dividió a Japón y los daimyos se volvieron a enfrentar entre sí, hasta que el daimyo Tokugawa Ieyasu se proclamó shogun y finalizó esta era. El periodo Edo duró del año 1600 hasta 1868 y fue el tercer y último shogunato de Japón.
Esta época inició con violencia entre el shogun Tokugawa y sus oponentes. Así sucede la campaña del castillo de Osaka, donde sus oponentes se habían refugiado. Tras una campaña de invierno y una de verano, el castillo cayó y se aseguró el dominio del shogunato. Sucede así una época de paz y de prosperidad para Japón, donde el país se centralizó bajo el shogun. Los samurái, el emperador y los daimyo se repartieron el poder en pro del progreso de Japón. Ya desde 1573, la clase dominante y sacerdotal de Japón comenzó a sentir recelo del cristianismo, que estaba en ascenso en el país, entre el pueblo e incluso entre los samurái y los daimyo. Así que comenzaron a temer que el cristianismo sirviera de base para una colonización europea de la isla, o el inicio de una nueva rebelión que pusiera en peligro la reciente unificación del país. Así empezó una época de persecución a los cristianos católicos con brutalidad, porque en Europa habían guerras de religión entre católicos y protestantes, así que los holandeses, protestantes, apoyaron al shogunato dándole armas para expulsar a los portugueses católicos y acabar con los japoneses cristianos, ya que el cristianismo en Japón es católico. El cristianismo continuó en Japón e incluso hubo clanes de nobles y samuráis que emprendieron la rebelión de Shimabara en 1637 y 1638 en defensa de su fe. Japón decidió aislarse del mundo y únicamente comerció con China y los holandeses. Con estos últimos fue por su apoyo en armas y cañones. El comercio únicamente se llevó a cabo en la isla de Dejima en Nagasaki, que era un puerto artificial para evitar que los bárbaros pusieran pie en Japón. A pesar de todo, el Japón de este periodo tuvo un gran desarrollo en todos los aspectos. Gracias a los holandeses, los japoneses tuvieron acceso al conocimiento occidental. Se desarrolló el neoconfucianismo, que derivó en el humanismo, racionalismo y otras virtudes. La gente dio importancia a la educación como método de servicio al superior y de obediencia, lo cual derivó en que esto fuera adaptado por el shogunato y los samuráis en el código Bushido, con virtudes como la honestidad, el honor, la lealtad, entre otras. Apareció el entretenimiento en forma de teatro, música, arte o las geishas. No obstante, muchos nobles se opusieron al shogunato porque su economía agraria y su aislamiento internacional terminaron perjudicando a Japón. Por este motivo hubo hambrunas entre 1675 y 1837, que provocaron el malestar del pueblo y, como ya no habían guerras, los samuráis se quedaron sin empleo, de manera que la política excesivamente agraria y aislacionista no era realista para Japón ni a nivel interno ni a nivel internacional. En el siglo XIX, Europa y América del Norte vivieron una industrialización que los convirtió en potencias que comenzaron su expansión colonial por África y Asia. Japón comenzó a ser visitada por los rusos, ingleses, estadounidenses y franceses, los cuales, por medio de las armas, obligaron a Japón a salir de su aislamiento. El shogunato no sabía cómo reaccionar porque los occidentales eran claramente superiores en economía y tecnología. Cuando Japón se negó a abrir sus puertos a la economía, el comodoro estadounidense Matthew Perry bombardeó Tokio y los obligó a romper sus 200 años de aislacionismo. Japón en general tenía recelo de los occidentales, pero se dividieron en dos bandos. Primero, el shogunato, que quería adoptar la tecnología occidental sin abandonar el poder. Segundo,
el movimiento Sonorangaku, que buscaba devolver el poder al emperador y sacar a los extranjeros. El periodo Meiji duró de 1868 hasta 1912. En este tiempo, Japón emprendió una rápida industrialización y tomó como ejemplo la Prusia liberal del rey Guillermo II. Así Japón se occidentalizó y se convirtió en una potencia mundial. El shogunato decayó ante la modernización y sus enemigos, que eran los daimyo, buscaban reemplazarlos en el nuevo gobierno del emperador Meiji. Los shogunes y samuráis no querían abandonar su viejo poder y así sucedió la guerra Boshin entre 1868 y 1869, donde los samuráis fueron vencidos por el ejército imperial que ya estaba industrializado. Se alcanzó un acuerdo y los shogunes y samuráis continuaron en el gobierno. A pesar de esto, perdieron sus poderes y privilegios, lo cual motivó la rebelión de Satsuma en 1877, donde los últimos samuráis fueron eliminados tras un cerco militar. Después de acabar con los shogunes y samuráis, Japón pudo emprender una gran reforma en todos los ámbitos: político, internacional, económico y cultural. Entre 1877 y 1885, el gobierno se centralizó en la figura del emperador. La ciudad de Edo reemplazó su nombre por el de Tokio. Se aplicaron censos, el cristianismo fue legalizado, los daimyos le dieron sus tierras al emperador y pasaron a ser oligarcas compuestos en el gobierno. Se crearon también los partidos liberal, progresista e imperial. Sin embargo, Japón giró su política a una especie de absolutismo con fe al emperador, basado en la tradición religiosa sintoísta, la cual pasó a ser utilizada con fines nacionalistas y patrióticos. Hacia 1885, el intelectual Yukishi Fukusawa escribió el ensayo Datsu a Ron, que básicamente argumentaba que Japón debía ser una potencia en Asia, el cual de cierta manera influyó en la idea de un Japón colonial que se materializó en la Segunda Guerra Mundial. Entre 1894 y 1895 sucedió la Primera Guerra Sino-Japonesa, en la que Japón, emulando el colonialismo occidental, decidió dominar Corea. Esto sucedía por su proximidad geográfica y porque Corea como tal estaba viviendo una época de inestabilidad bajo la dinastía de los Joseon, con partidarios pro-chinos y pro-japoneses. Tras una serie de incidentes diplomáticos, Japón invadió Corea y derrotó a China, la cual fue obligada a firmar el Tratado de Shimonoseki, en el que entregó Corea a Japón. A Rusia no le gustó el imperialismo japonés porque chocaba con su expansión en Asia. Tras negociaciones entre Rusia y Japón relativas a Corea, Manchuria y Port Arthur, ubicado en China, ambos países fueron a la guerra entre 1904 y 1905. Rusia deseaba controlar Port Arthur porque el puerto de Vladivostok solo se podía usar en verano, mientras que Port Arthur se podía usar durante todas las épocas del año, lo cual le servía para su flota militar y para el comercio, sumado a la intención rusa de dominar Manchuria, la cual estaba muy cerca de Corea. Japón atacó a Rusia en 1904, cercando y atacando con su flota Port Arthur, mientras que la infantería avanzó de Corea hacia China. Esto tomó por sorpresa a los rusos,
que enviaron desde la Rusia europea a la flota del Báltico y a la infantería, por medio de los ferrocarriles. Todo esto fue muy demorado y le dio un tiempo enorme a Japón que supo aprovechar. Hubo 16 batallas navales y terrestres que casi todas las ganó Japón. Los rusos no pudieron dar suministros ni refuerzos a sus tropas que estaban en el extremo oriente y acabó buscando la paz. Esto fue humillante para Rusia y Japón pasó a ser una potencia mundial. Finalmente, tras la muerte del emperador Meiji en 1912, comenzó la era Taisho. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó, pueden dejar su like. Si no les gustó, pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.